tenemos, ¿no es cierto?, el síndrome ulceroso, la hemorragia digestiva alta, el síndrome de retención gástrica, el síndrome disentérico, el síndrome de malabsorción, la obstrucción intestinal, y lo que vamos a ver al final de nuestras clases va a ser el síndrome ictérico. Partamos nosotros por el síndrome ulceroso. El típico cuadro clínico de síndrome ulceroso que traduce una úlcera, ya sea gástrica o duodenal, es un dolor que es de tipo ardor, de localización en el epigastrio, que tiene ritmo y periodicidad. ¿Qué significa tener ritmo y periodicidad? El ritmo significa que me viene, por ejemplo, si yo tomo desayuno a las 8 de la mañana, el dolor me va a venir tipo 10 de la mañana. Si almuerzo a la 1 de la tarde, el dolor me va a venir tipo 4 de la tarde. Y siempre va a ser así, con un cierto ritmo. ¿Y por qué periodicidad? Porque hay épocas del año en que puede aparecer esta sintomatología. Supongamos, en junio de este año, se presenta, por ejemplo, a lo mejor en junio del próximo año, o sea, es periódico. Ritmo y periodicidad. Este tiene condiciones atenuantes. ¿Y cuáles son ellas? Las condiciones atenuantes de la úlcera generalmente son la ingesta alimentaria. ¿Cómo nosotros explicamos que por qué el ardor, esta sensación de hambre que tenemos en el epigastrio, disminuya con la ingesta de alimentos? Es obviamente porque el pH del estómago, al estar con alimentos, va a aumentar, ¿no es cierto? Va a pasar de ser un pH ácido a ser un pH más alcalino, y eso obviamente va a atenuar los síntomas. Aquí yo les muestro una fotografía de una endoscopía donde existe esta úlcera, está ubicada probablemente, como es grande la fotografía, en la zona, me parece a mí que está ubicada en la zona antral antes de llegar al duodeno. Ustedes ven acá que tiene una placa de fibrina, les voy a mostrar con el puntero a ver si lo puedo sacar, ahí. Aquí todo esto, esta zona son placas de fibrina. Y en esta zona de aquí, ustedes ven que tiene un poquito de contenido hemorrágico. Estas son las típicas úlceras que sangran y que la deposición va a aparecer como una deposición oscura, que es lo que conocemos con el nombre de melena. Cuando esto sangra en forma activa, esta úlcera, puede provocar vómitos, que estos vómitos van a ser hemáticos, y es lo que se llama hematemesis. La hemorragia digestiva, entonces, voy especialmente por la pregunta que me hicieron anteriormente, puede ser alta o puede ser baja. Y esta hemorragia digestiva alta se llama hematemesis. Y la hemorragia digestiva cuando es baja, generalmente se traduce con sangre fresca. La hemorragia digestiva no necesariamente va a ser exteriorizada, digamos. Uno puede, o sea, hemorragia digestiva es alta o baja, hematemesis, melena, o sangre fresca en la deposición. Pero también puede haber pacientes que sangren sin que nosotros nos demos cuenta ni que tengan hematemesis, ni que tengan melena, ni que tengan rectorragia o sangrado bajo. Y eso es lo que nosotros llamamos sangre oculta. Y esos son los pacientes que sangran pequeñas gotitas microscópicas de sangre en forma permanente. Nunca va a aparecer en ninguna parte del sangramiento, sino que solamente los pacientes pueden tener anemia de instalación bastante crónica. En cambio, cuando el sangramiento es agudo, se va a manifestar, ¿no es cierto?, por los síntomas que yo les acabo de mencionar. Entonces, aquí llamamos hematemesis a sangre fresca que nosotros la expulsamos como un vómito. Origen, esófago, estómago, duodeno. Importante, diferenciar de la hemoptisis, que es sangre que proviene del pulmón. La diferencia en que la hemoptisis generalmente, o sea, siempre va precedida de tos, hace una sensación y después el paciente expulsa sangre.
y esa sangre suele ser espumosa, completamente diferente a la hematemesis. Cuando el paciente sangra en forma masiva, una hematemesis masiva, habitualmente traduce, por ejemplo, varices del esófago sangrante, propio de los pacientes que tienen cirrosis hepática con hipertensión portal. El paciente que está sangrando de una úlcera expulsa también vómitos de tipo hemático y probablemente ustedes vayan a ver conmigo más adelante cuando estén en clínicas o quizás este semestre, si es que logran ingresar, algunas endoscopías que hacemos nosotros las urgencias endoscópicas donde podemos constatar estas alteraciones. Melena, como les dije anteriormente, es de posición negra, que está sobre el ángulo de Traes. Y ustedes van a leer bien la anatomía posterior a la clase y van a ver la ubicación del ángulo de Traes. Tenemos que ver la cuantía del sangramiento, porque si la hemorragia es masiva, el paciente no lo podemos dejar así, sino que probablemente va a tener que entrar a un lugar donde sea de mayor cuidado, mayor vigilancia, llámese una unidad de intermedio o cuidado intensivo. Tenemos que ver si en la hemorragia digestiva el paciente tiene síntomas hemodinámicos. ¿Y cuáles son ellos desde el punto de vista semiológico? El paciente va a estar pálido, le va a bajar, ¿no es cierto?, la presión, va a estar hipotenso y va a tener el pulso rápido, taquicardia. ¿Y eso por qué? Porque ha perdido demasiada sangre. ¿Qué causa nosotros podemos tener de hemorragia digestiva alta? Como les dije recién, varices esofágicos, el que el paciente va a sangrar en forma masiva. Puede sangrar de una úlcera péptica, y cuando nosotros hablamos de úlcera péptica, hablamos indistintamente de la úlcera gástrica o bien de la úlcera duodenal. Puede haber un paciente que tenga una gastritis hemorrágica, y esa gastritis hemorrágica son heridas superficiales que salen en la mucosa del estómago, o también una inflamación del duodeno que la vamos a conocer con el nombre de duodenitis. Puede producirse también un fenómeno que se llama la Mallory-Weiss. Y el Mallory-Weiss consiste en que cuando nosotros vomitamos, supongamos ustedes han ido a una fiesta, han comido mucho, tomado algo de alcohol, y al otro día amanecen con vómito. Cuando la gente vomita en forma profusa, puede producirse unas lesiones agudas en la parte alta del estómago y en la parte baja del esófago. Son como pequeños desgarros de la mucosa que puede sangrar. Y eso nosotros lo conocemos con el nombre de Mallory-Weiss, que también es causa de hemorragia. Puede existir también un cáncer gástrico, ¿no es cierto? Y esofágico. El cáncer gástrico se ulcera, lo mismo que el cáncer esofágico, y puede también provocar una hemorragia digestiva. Y existen otros sinnúmero de causas que son menos frecuentes, como malformaciones vasculares y otras más que no viene al caso mencionar, que también puede darnos hemorragia digestiva alta. Y la característica entonces de la hemorragia digestiva alta es la presencia de hematemesis y melena. No siempre los pacientes que tienen una hemorragia digestiva alta van a tener hematemesis, van a vomitar sangre. Lo que sí se ve siempre es la presencia de melena. ¿Por qué no se produce siempre hematemesis? Porque la sangre puede escurrir a través del intestino delgado y no ser vomitada del esófago hacia el exterior. En este cuadro ustedes ven una endoscopía que muestra el esófago, la mucosa del esófago, pero yo aquí les he señalado esto que es una vena gruesa. Ustedes han visto varices de las piernas de las personas. Lo mismo se presenta, pero a nivel del esófago. Y esto puede romperse y se explica el sangramiento masivo. En esta otra, ustedes ven que esta es una superficie del estómago con múltiples lesiones agudas, áreas de fibrina, áreas de fibrina, áreas de fibrina, contenido hemático, y esto es la típica lesión de los pacientes que ingieren antiinflamatorios, que los toman por los dolores de rodilla, de columna, porque se hacen un esguince, por pacientes que tienen artritis reumatoide. Generalmente esto es muy frecuente en las personas de edad y las personas que tienen todas estas enfermedades reumatológicas.
Pues bien, aquí ustedes ven una pieza operatoria de un paciente con un cáncer gástrico. Y aquí ustedes explican que también el cáncer gástrico puede provocar hemorragia. ¿Se fijan? Aquí está esta úlcera que está completamente sangrante. Es una úlcera gástrica. Pero, a diferencia de las úlceras comunes y corrientes, ustedes ven que tiene estos como mamelones, estas deformidades, típicos del cáncer gástrico. Salimos entonces de la hemorragia digestiva alta. Entremos ahora entonces a síndrome de retención gástrico. ¿A qué llamamos nosotros síndrome de retención gástrica? Lo característico del síndrome de retención gástrica es la presencia de vómitos de retención. ¿A qué llamamos vómitos de retención? Que lo que el paciente expulsa son alimentos ingeridos, por ejemplo, el día anterior. Entonces van a ser de mal olor y van a ser oscuros. O si yo tomo desayuno a las 8 de la mañana, este vómito lo voy a presentar a las 8 de la noche, entonces va a ser alimentos ya digeridos. Y esa característica es muy propio de la retención gástrica. ¿Y por qué se produce la retención gástrica? Si ustedes se imaginan el esófago, el estómago y el duodeno, en la parte del antro gástrico, antes de llegar al duodeno, puede haber una lesión que puede ser un cáncer gástrico o bien una úlcera que esté obstruyendo el píloro. Recuerden que el estómago al final tiene el antro, se continúa con el píloro y entra el duodeno. Cuando ocurre alguna obstrucción a ese nivel, la comida queda ahí y posteriormente el paciente la va a expulsar como con las características que yo les acabo de mencionar. Y eso se produce por las neoplasias de esa zona o bien por úlceras benignas en el canal pilórico, que está produciendo obstrucción al vaciamiento. También esto se conoce con el nombre de alteración del vaciamiento gástrico. Pasamos la hemorragia digestiva alta, pasamos el síndrome de retención gástrico, ahora vamos a entrar a otro tema, las hemorragias digestivas bajas. Las hemorragias digestivas bajas se producen como sangre fresca a nivel de las deposiciones, ¿no es cierto? Y esa sangre fresca que nosotros pulsamos junto a las deposiciones pueden ser por causas que yo les menciono aquí. Todas estas causas, como ustedes las ven, están asociados a patología ya sea del recto, del ano o del colon. Partamos por la parte más distal o proximal al ano, como ustedes lo quieran decir. Pero en la parte más distal podemos nosotros tener hemorroides. La característica de la hemorragia digestiva por hemorroides es que el sangramiento es como una llave que gotea, mancha la taza. Esto todos nosotros se lo vamos a intensificar, digamos, cuando tengamos clínica. Entonces es una sangre que gotea y es una sangre fresca. Cuando hay divertículos en el colon, que son saquitos que salen en el colon, que es propio de las personas sobre los 45, 50 años, pueden estos sangrar, no necesariamente, pero cuando sangran, sangran en forma masiva, o sea, son cantidades enormes de sangre. Lesiones que se llaman displasias de colon, que son lesiones vasculares del colon, también pueden sangrar en forma masiva, o sea, sangran grandes cantidades. El cáncer de colon. El cáncer de colon, ¿no es cierto? Como yo les mencioné en una historia clínica previa, se ulcera y también puede provocar una hemorragia digestiva. Y este cáncer de colon puede estar ubicado en el recto, en el colon izquierdo, en el transverso o en el colon derecho. Y una de las manifestaciones del cáncer de colon es la hemorragia digestiva baja. Existen enfermedades que se llaman inflamatorias del intestino, que probablemente las van a ver mucho conmigo porque ha aumentado mucho esta patología y se caracteriza, para que ustedes entiendan, por lesiones a nivel del colon en que aparecen erosiones y úlceras en forma difusa, también en forma parcelar, pero son alteraciones de la mucosa del colon. Existe otra enfermedad que se las menciono nomás, en semiología en realidad no es tan importante que la conozcan, que es la colitis isquémica. ¿Y qué es lo que ocurre?
a un cierto sector del intestino que suele ser la zona menos irrigada. ¿Que cuál es la zona menos irrigada? El colon izquierdo, ¿no es cierto? Por toda esta distribución de los vasos sanguíneos. Y en los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades muy graves como diabetes mellitus, donde ya se han alterado todos los vasos sanguíneos con los años, ¿no es cierto? Depósitos de placas de ateroma, pacientes que tienen hipercolesterolemia, que han tenido insuficiencia cardíaca, infarto al miocardio. Esos pacientes en algún minuto les puede llegar poca sangre al intestino, al colon izquierdo, y se provoca una disminución, ¿no es cierto?, se produce una hipoxemia a ese nivel, disminución de la cantidad de sangre que llega a ese tramo del intestino, el colon ahí sufre y se provocan lesiones, erosiones, y el paciente puede tener también una hemorragia. Esa puede ser la manifestación, y esto es propio de pacientes que están muy averiados. Pacientes, por ejemplo, que son sometidos a radioterapia, recuerden ustedes que la radioterapia se usa en pacientes que tienen cáncer de útero o de cuello uterino en el caso de las mujeres, cáncer de próstata en los hombres. Entonces, cuando se le irradia esa zona, también se puede irradiar el colon y pueden estos pacientes presentar hemorragia digestiva. ¿Se dan cuenta lo importante que es la anamnesis? Si nosotros tenemos un paciente que tiene hemorragia digestiva y que sangra como gotas, nosotros vamos a decir son hemorroides. Aquellos que sangran en forma masiva, vamos a pensar en estas dos alternativas. El cáncer de colon que sangra tiene también otras alteraciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo que el paciente ha tenido cambios del hábito intestinal, como los vimos en la clase anterior. La enfermedad inflamatoria del intestino habitualmente da diarrea también. La colitis isquémica, tenemos este paciente que es muy comprometido, ¿no es cierto? Hipertenso, diabético, con hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca. Y aquel paciente que sangra por lesiones secundarias de la radioterapia va a tener el antecedente de haber tenido un cáncer, por ejemplo, de próstata, como les dije anteriormente, o cervicuterino que fue irradiado. Aquí ustedes pueden ver una lesión proliferante que está, ¿no es cierto?, obstruyendo casi la totalidad del colon, y eso es propio del cáncer de colon. Y aquí ustedes ven por qué esto puede sangrar. Aquí ustedes ven en la parte anal, la infección anal, ¿qué es lo que están viendo acá? Hemorroides, ¿no es cierto?, que estas son las venas hemorroidales que están trombosadas, tan gruesas ahí, pero también sangrando. Estas venas trombosadas y que sangran son muy dolorosas. Estos son los famosos divertículos de colon. Como les digo yo, hay gente que tiene estos divertículos de colon, que vive toda la vida con los divertículos, pero que no necesariamente va a dar nada. Pero algunos divertículos pueden sangrar y provocan estas hemorragias digestivas masivas. Estos son como saquitos que salen en el colon. ¿Ven ustedes? Y eso se produce con los años por el paso de la deposición. Esta otra colonoscopía muestra heridas en el colon. ¿Se fijan que esto es difuso? Miren cómo está ahí. Ahí hay zonas de fibrina, erosiones, etcétera, etcétera. Y esto es el aspecto típico que tiene la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria del intestino. Y estos pacientes tienen diarreas con sangre. Les estoy mencionando patologías para que se vayan familiarizando. Pues bien, ahora entremos a lo que se llama síndrome disentérico. Entonces terminamos hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? Síndrome de retención gástrica, hemorragia digestiva baja, y entremos ahora al síndrome disentérico. El síndrome disentérico se caracteriza por presencia de diarrea acompañada de sangre fresca, mucoso pus y pujo y tenesmo. El pujo y tenesmo, esta sensación de que uno tiene de ir a cada rato al baño y tener la sensación de tenesmo, de tener deposiciones ahí que no se pueden expulsar. Este cuadro clínico es característico de las diarreas que son infecciosas, cuando se acompañan de pus y además de sangre, ¿no es cierto? Un paciente que empieza, por ejemplo, con un cuadro febril, con escalofríos,
que tiene diarrea, con sangre fresca, con mucus, sensación de pujo y tenesmo, y diarrea, digamos, lo primero que nosotros vamos a pensar es que este paciente tiene una gastroenteritis aguda infecciosa, por ejemplo, por Shigella. Pero este síndrome disentérico, con las mismas características, se puede ver en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino. Y esto se puede explicar, ¿no es cierto?, perfectamente por las lesiones que aparecen acá en el intestino. Pero esto, no lo vamos a ver ahora, pero para que lo tengan en cuenta ustedes, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad que estamos viendo con bastante frecuencia, y la verdad de las cosas que son episodios más prolongados de esta diarrea, con sangre, mucosidad, pujo y tenesmo. O sea, el paciente va a consultar porque lleva días o lleva meses con esta sintomatología, a diferencia del cuadro agudo que traduce infección. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas síndrome disentérico? Parásitos, ¿no es cierto?, como la ameba, se los estoy nombrando nomás, bacterias como la Shigella que les mencioné, y otras como estas enfermedades inflamatorias, que ya es un síndrome disentérico más crónico, como les acabo de mencionar. Aquí nosotros vemos una ameba que ustedes ya la conocen por sus clases de microbiología o parasitología más bien, que pueden dar lesiones a nivel del recto. Aquí ustedes ven cómo esta, en el caso de la Shigella, ¿no es cierto?, se incorpora aquí a las células del intestino, del colon, y pueden provocar esta invasión y provocar también una disentería. Entonces ya nosotros tenemos cuáles son las causas. Ahora, ¿no es cierto?, entramos a las causas de síndrome disentérico para pasar al síndrome de mala absorción. El síndrome de la mala absorción se caracteriza, y por eso lo menciono aquí, porque estamos hablando un poco de la diarrea, y se caracteriza por una diarrea crónica. O sea, es aquel paciente que lleva más de 28 días con diarrea. Como está este fenómeno, y el prototipo de estos es una enfermedad que la vamos a ver con detalle el próximo semestre, enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca es por alteración a nivel de las vellosidades intestinales, que al tener contacto estas vellosidades intestinales con el gluten, que tienen algunas harinas, como las de trigo, cebada, centeno, avena, trigo, cebada, centeno, que va a producir una diarrea crónica porque se produce atrofia de las vellosidades intestinales y no se pueden absorber las vitaminas, algunos minerales y obviamente que los alimentos. El cuadro clínico es una diarrea crónica. Como le digo yo, las causas más importantes de esta diarrea crónica suele ser la enfermedad celíaca. El diagnóstico, obviamente, que se hace con una muy buena anamnesis y un estudio de exámenes de laboratorio como exámenes endoscópicos. Pero lo más importante es el cuadro clínico de diarrea crónica. El prototipo del síndrome de mala absorción va a ser la enfermedad celíaca y la manifestación va a ser una diarrea crónica. Pero ojo, no todas las diarreas crónicas son secundarias a esto. Podemos tener pacientes que tienen diarreas crónicas por fenómenos como el colon irritable, que el colon irritable puede dar diarrea y constipación. Pero estos pacientes no van a tener ni baja de peso, ni alteraciones de la absorción de vitaminas, ni de minerales, ni de ningún componente, sino que simplemente los pacientes consultan por diarrea frecuente. Doctora, ayer fui al baño 3 veces, hoy día vuelvo a ir al baño, pero ellos no tienen diarrea nocturna, que eso traduce que no es una enfermedad orgánica en cuanto a la parte funcional. Las diarreas crónicas también las podemos ver en pacientes que toman algunos medicamentos. Es muy frecuente, por ejemplo, la diarrea crónica en los pacientes que toman un medicamento que es la sertralina. También en pacientes que toman algunos antiinflamatorios pueden tener diarrea crónica. Y ojo, la diarrea crónica también se puede presentar, por ejemplo, en pacientes diabéticos. ¿Por qué en pacientes diabéticos? Esto se produce porque los pacientes diabéticos, como es una enfermedad que se manifiesta en toda la economía, también puede alterar las terminaciones nerviosas del intestino, y el intestino puede sufrir
y se provoca en estos pacientes una diarrea crónica. Otras enfermedades extradigestivas que pueden provocar diarrea crónica es el hipertiroidismo, ¿no es cierto? Un paciente con hipertiroidismo puede consultar por diarrea. Entonces, ojo, en una diarrea crónica tenemos que preguntar cómo es la diarrea, si toma o no toma medicamentos, si tiene alguna enfermedad de base. Y en esto les quiero hacer mención también, últimamente, ustedes conocen el omeprazol, me imagino, porque más de alguien en su familia la ha de tomar. El omeprazol tomado en forma permanente también es capaz de producir diarrea. Por lo tanto, frente a una diarrea crónica debemos establecer la causa, pero el prototipo de diarrea crónica, y que se acompaña además de déficit de vitaminas, minerales, es la enfermedad celíaca. Entonces, desde el punto de vista de la celiología, estos pacientes, como van a tener déficit de vitaminas, van a tener fenómenos carenciales, caída del pelo, manchas blancas en la piel, keilitis, edema de extremidades por la hipoalbuminemia, etcétera, etcétera. Veamos ahora la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal, ya este es otro cuadro. ¿Qué significa obstrucción intestinal? Es un obstáculo que se produce al tránsito del contenido intestinal, ya sea total o parcial. Es completamente distinto al síndrome pilórico que habíamos visto, o al que yo les llamaba síndrome de retención gástrica, porque esto es de la zona antropilórica. En cambio, este obstáculo al vaciamiento del contenido intestinal se produce en el intestino. Y esto puede ser, esto se los menciono nomás, con o sin compromiso vascular. Lo típico, como se produce lo que se llama un intestino de lucha, van a tener los pacientes un dolor cólico intenso. Recuerden el cólico, el esquema que yo les hice de los tipos de dolor. Un dolor cólico intenso que se va a acompañar de vómitos, porque el alimento no sigue su tránsito habitual. Y el paciente, como va a tener, ¿no es cierto?, como no va a haber nada, va a tener falta de expulsión de gases por el ano. Y lo más importante, que los ruidos hidroaéreos van a tener una connotación muy especial. Si ustedes ponen el estetoscopio en el abdomen del paciente, van a sentir unos ruidos de tonalidad metálica. Y si esto persiste en el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Si esto persiste en el tiempo, ya va a haber un compromiso vascular y por lo tanto silencio abdominal, o sea, totalmente el abdomen en silencio. Esto se entendió, ¿no es cierto? Vamos al otro. ¿Cómo entonces va a ser esto que llamamos iliomecánico? Dolor abdominal, vómitos que se prolongan en el tiempo, de aspecto porráceo, un vómito oscuro, de aspecto fecaloideo, ¿no es cierto?, como de deposiciones, falta de eliminación de gases, mucha distensión abdominal y los ruidos hidroaéreos de tonalidad metálica. Las causas de esto pueden ser dentro del lumen, ¿no es cierto?, por ejemplo, un tumor del intestino, pero también pueden ser extraluminales, y por eso es tan importante las cicatrices, porque de repente se pueden el intestino meter, ¿no es cierto?, en una zona de cicatriz, eso va a apretar, es como si nosotros amarráramos un tubo, amarráramos el dedo de un guante, ¿no es cierto?, y eso se va a obstruir. Y también existe lo que se llama los vólvulos, que es una torsión del intestino y que también puede producir, ¿no es cierto?, una obstrucción intestinal. Aquí nosotros vemos el intestino delgado. ¿Escuchan? Aquí nosotros vemos un intestino delgado que está cianótico, está en una mesa operatoria, ¿no es cierto?, que los cirujanos lo sacaron para ver si tenía viabilidad o no. Pero ustedes ven que este intestino está cianótico y aquí hubo una obstrucción intestinal. Cuando el intestino ya está así, obviamente que desaparecen los ruidos hidroaéreos porque hay compromiso del pedículo vascular. Pero antes se produce lo que se llama un intestino de lucha, y esto está constantemente, digamos, moviéndose el intestino, aumentan los ruidos hidroaéreos y vamos a tener ruidos hidroaéreos de tonalidad metálica.
Esto es lo que yo les decía, el vólvulo. El intestino se tuerce sobre su eje. Habitualmente esto ocurre a nivel del sigmoides. Lo mismo. Y el ilio paralítico, que también es un tipo de obstrucción, pero ¿qué es lo que pasa? Hay parálisis del intestino. Solamente lo único que les quiero mencionar, que hay distintas causas, pero desde el punto de vista clínico, digamos, es muy importante investigar las cirugías, los trastornos electrolíticos, por ejemplo, la baja del potasio, que eso ustedes lo van a ver en los otros semestres, es solamente para mencionarlo, y que simplemente el ilio paralítico se caracteriza porque desaparecen los ruidos hidroaéreos, a diferencia del ilio mecánico. ¿Qué pasa con el dolor abdominal? Entonces el dolor abdominal puede ser agudo, de comienzo brusco, ¿no es cierto? Se instaló hoy día, o ayer, ayer en la tarde, o bien el dolor abdominal puede ser crónico, que lleva tiempo el paciente consultando por dolor abdominal. Y esto es muy importante, porque el dolor abdominal agudo, si bien puede traducir una cosa que no tiene mayor importancia, ojo, que habitualmente cuando hay un dolor abdominal agudo, que no se pasa, que es un dolor intenso, puede estar traduciendo una emergencia médica. Como les dije anteriormente, una ruptura de un aneurisma, ¿no es cierto? Si se rompe un aneurisma es una emergencia médica que si no lo solucionamos en minutos, ese paciente va a morir. Si un paciente, por ejemplo, tiene un dolor abdominal agudo que partió en la zona epigástrica, se localizó en la fosa ilíaca derecha y se localizó ahí porque ya hay compromiso del peritoneo, como lo vimos en la fisiopatología del dolor, ese paciente va a tener un dolor abdominal agudo localizado en la fosa ilíaca derecha posteriormente de el peritoneo, y va a ser también una emergencia médica que es una apendicitis aguda, que si no se opera va a terminar, ¿no es cierto?, transformándose en una peritonitis apendicular, lo que es más grave, un absceso apendicular, o el paciente simplemente puede fallecer sin un diagnóstico. El dolor crónico nos da más tiempo de estudiarlo, cuando hay un compromiso severo del estado general, un dolor abdominal crónico con baja de peso, hay que pensar en enfermedades, por ejemplo, como las neoplasias. Un dolor abdominal que se presenta, ¿no es cierto?, con baja de peso en el paciente, siempre considerar la parte neoplásica. Pero también hay dolores abdominales crónicos que son de otras causas que las veremos con más detalle en el segundo semestre. Les voy a poner un pequeño caso clínico para reforzar un poquito lo que hemos mencionado. Se trata de un paciente de 44 años, quien se desempeña como ejecutivo de cuentas de un banco. Los ejecutivos de cuentas de un banco suelen estar sometidos a mucho estrés, mucho más que los estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Entonces, un paciente de 44 años, quien se desempeña como ejecutivo de cuentas de un banco. Este hombre es fumador de 20 cigarros al día, pero no refiere otros antecedentes. No tiene hipertensión, no tiene diabetes, sino que simplemente el único antecedente que tiene es el ser fumador. Hace 2 semanas presentó un esguince de tobillo durante un partido de fútbol. El esguince de tobillo, ¿no es cierto?, provoca bastante dolor, por lo que él consultó traumatólogo, le indicó un vendaje, porque era un esguince moderado, no requirió yeso, y él consultó posteriormente a otro médico, consultó a un médico quien le indicó naproxeno, que es un antiinflamatorio, 500 miligramos cada 12 horas. En realidad, él consultó un traumatólogo. Presentó un esguince de tobillo, se le indicó entonces antiinflamatorio más un vendaje. Pero el paciente, hace 6 días inicia un dolor epigástrico urente, carácter urente, que no se irradia, o sea, se mantiene en el epigastrio. Lo despierta por la noche. ¿Qué significa que lo despierte por la noche?
que eso traduce algo orgánico. Dolor que te despierte en la noche, hay algo orgánico, no es algo nervioso, no es colon irritable. Y la otra característica del dolor, porque se hizo una buena anamnesis, se calmaba con los alimentos. O sea, ¿qué es lo que tiene aquí el paciente? Con todos estos síntomas señalados, ya ustedes pueden hacer un diagnóstico. Pero además, desde hace 2 días, se agregó deposiciones oscuras y decaimiento. Estas deposiciones oscuras, ¿cómo se llaman? Melena, ¿no es cierto? Entonces, desde hace 2 días, deposiciones oscuras y decaimiento. Motivo por el cual el paciente consultó. Cuando consulta el paciente, voy a dar un examen físico muy de las cosas solamente importantes, no un examen físico en detalle. El paciente estaba pálido, con un pulso de 100 por minuto, una presión de 160 y una temperatura normal. ¿Por qué el paciente estaba pálido? El paciente estaba pálido porque había tenido, ¿no es cierto?, deposiciones oscuras. ¿Por qué el paciente estaba taquicárdico? Recuerden que normalmente el pulso es de 70 a 80 por minuto. El paciente estaba taquicárdico porque también había perdido, ¿no es cierto?, había tenido melena, y eso está traduciendo pérdida de sangre. Su presión estaba más bien casi normal, pero con tendencia a la baja. O sea, tenemos un paciente que consultó, ¿no es cierto?, un paciente fumador de 20 cigarros al día, que se hace un esguince de tobillo, ese paciente se le indican antiinflamatorios, inicia un cuadro de dolor epigástrico de tipo urente, no irradiado, que lo despierta por la noche y que posteriormente presenta melena. Y que en el examen físico aparecen las características que estoy mencionando aquí. En el examen segmentario, las conjuntivas, como decía yo, estaban bastante pálidas. Había un soplo sistólico de eyección. Ese soplo sistólico de eyección, ¿por qué se produce? Ese soplo sistólico de eyección se está produciendo porque está traduciendo que el paciente tiene anemia. No es porque tenga una valvulopatía, sino que el paciente tiene anemia. Y en el examen abdominal llamaba la atención, al palpar el abdomen, sensibilidad en el epigastrio. Entonces, ¿qué planteamos con este cuadro? A ver, piensen ustedes, ¿qué pueden plantear con este cuadro? Los voy a dejar un minuto para que lo piensen y después yo les voy a dar los diagnósticos. A ver si coincidimos, porque con la clase que tuvimos debiéramos coincidir con los diagnósticos. ¿Alguno de ustedes puede activar su micrófono o no? Sí. Ya, a ver, ¿qué te parece a ti, Marco? ¿Marco? Sí. Ya, cuéntame. Yo creo que por el uso de antiinflamatorios produciría más ácido, ¿no? Y eso Perfecto, a ver. iría al esófago y podría causar úlcera. Y de ahí el ¿En el dolor. esófago o en otra parte? Yo me Acuérdate que tiraría más por el esófago, porque para mí está menos... o sea, yo lo que pensé es que si lo molesta por la noche, si se despierta por la noche, puede ser que en la posición acostado se filtre un poco hacia el esófago y le cause una hemorragia o úlceras. ya. Porque igual el estómago tiene más capas protectoras, más mucosa y está más preparado para una descarga de ácido. No sé si estaría bien, pero... Ya, a ver, Marco, ¿alguien más puede contestarme qué piensa algún otro alumno? Y si no, volvemos a Marco. ¿Alguien más tiene alguna sospecha? Profe, según yo sería algo más bajo por lo de la melena. Ya, perfecto. ¿Qué más? Eso, pienso lo mismo que Marcos, como que puede ser una úlcera o una erosión, como por... Ya, pero ¿en qué parte? A ver. ¿En Ay, qué no parte? sé.
no sé qué tan más bajo, pero quizá como antro, duodeno. Perfecto. Sí, ¿Alguien tiene más quiere razón, Gaby. conversar? Por la ubicación del dolor que decía que era, Alexis, sí, por la ubicación ya, del dolor que decía que era epigástrico, debe ser a nivel más del estómago que del esófago. ya, ya. ¿Recuerdan ustedes, alguno de ustedes, las características? Se las voy a poner de nuevo, ¿ya? Ahí está. Miren las características que tiene esto. A ver. ¿Qué dijimos? ¿Qué síndrome nos está dando este cuadro clínico? Miren. Dolor epigástrico urente, no irradiado, lo despierta por la noche, se calma con los alimentos. Estaría haciendo referencia a un síndrome ulceroso. Síndrome ulceroso. ¿Se acuerdan la primera de las diapositivas que vimos? A ver, vamos a ver si la encontramos. ¿Qué decía esa? Dolor epigástrico de tipo urente, que tiene ritmo y periodicidad, se pasa con condiciones atenuantes, son los alimentos. Exactamente. Lo que el paciente tiene es un síndrome ulceroso. Espérame un poquito. Ya. ¿Alguien más me quiere comentar? A ver, les voy a explicar a todos y a Marco. El típico cuadro de un síndrome ulceroso, ¿no es cierto? Primero que nada, miren lo importante en la anamnesis. El paciente es fumador. O sea, el hecho de fumar tiene mucha implicancia en la patología de muchos órganos, y dentro de ellos del estómago, duodeno y también del esófago. Los pacientes que fuman tienen mayor tendencia, ¿no es cierto?, a tener más acidez, pero este paciente no nos refería a pirosis, como para pensar en una patología del esófago. En ningún minuto en su historia clínica dijo que tenía ardor retroesternal. No existía eso. Sin embargo, tenía un dolor epigástrico, urente, y además el paciente tenía, ¿no es cierto?, deposiciones negras. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo, absolutamente con todos ustedes, que el paciente de alguna manera tiene una hemorragia digestiva. Y nosotros le ponemos apellido a esa hemorragia digestiva. ¿Qué apellido le pondrían? A ver. Alta. Una hemorragia digestiva alta, ¿no ves? Ya estamos encaminados. Y el paciente, ¿qué es lo que tiene? Es un síndrome ulceroso, ¿no es cierto? O sea, hay una úlcera que tiene en el estómago o en el duodeno. Entonces, lo que tiene el paciente es un síndrome ulceroso con una hemorragia digestiva alta. Ahí me faltó ponerle alta, pero es una hemorragia digestiva alta. ¿Y por qué hemorragia digestiva alta? Porque tiene melena. ¿Y por qué es una úlcera? Porque recuerden, el paciente estaba tomando antiinflamatorios. Y Marco, los antiinflamatorios actúan especialmente en la mucosa del estómago y del duodeno, especialmente el estómago. Y eso tiene que ver porque ellos actúan a nivel de bloqueo de las prostaglandinas, que eso lo vamos a ver en las clases del segundo semestre. Entonces, el paciente que toma antiinflamatorios es muy probable que active una úlcera que ya tiene el paciente o desencadene una úlcera. Y es probable también que hagan hemorragias digestivas. Por eso también, aprovechando que estamos en las clases de semiología, más adelante hay que ser muy cauteloso con el uso de antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque son capaces de provocar hemorragia y son capaces de desencadenar o activar una úlcera. Y ahí nosotros tenemos la figura, se fija, de lo que provocó el uso de antiinflamatorio en este paciente. Probablemente quizás tenía una úlcera que haya sido asintomática, no sabemos, porque no todas tienen sintomatología, y gracias al uso de antiinflamatorio o se produjo la úlcera o se activó una úlcera ya existente. Y aquí ustedes ven la mucosa esta es del duodeno, y ven
esta área grande de fibrina, miren. Y en esta zona que se ve un poquito más moradito, significa que en algún minuto este paciente sangró. No sé si les llama la atención, pero el paciente solamente presentó melena, no tuvo hematemesis. Es lo que yo les decía, no siempre las hemorragias digestivas altas se van a acompañar de hematemesis, solamente puede haber melena. Aquí yo les muestro otra fotografía, que esto es de otra, esta es una imagen nomás, que este es un tubito con el cual nosotros hacemos la endoscopía. Aquí, si el endoscopio viene desde el esófago, estómago, ¿no es cierto? Que es todo esto. Aquí está el píloro y aquí está el duodeno. Aquí se ve una úlcera que está en el antro. Este es el antro, es decir, la parte distal del estómago, y aquí nosotros tenemos el canal pilórico. Aquí nosotros tenemos una úlcera. Acuérdense que las lesiones, saliendo un poco del tema, las lesiones que se producen en esta zona son capaces de provocar retención gástrica. Las lesiones que se producen en esta zona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van obstruyendo el píloro. Entonces eso permite que el estómago no se vacíe, no siga el tránsito intestinal normal. ¿Tienen alguna pregunta? Porque creo... Ya, tengo otro caso clínico, pero ¿tienen alguna pregunta de ese caso clínico? Sí. ¿Cómo se explica o cómo se relaciona el soplo que mencionó con el caso? Ya, el soplo, cuando existe anemia, el flujo de sangre que tiene que pasar a través, ¿no es cierto?, de la válvula aórtica va a tener que ser más rápido. ¿Entiende por qué? ¿No es cierto? Porque el volumen va a estar disminuido. Entonces, eso va a provocar un soplo, que es como los soplos funcionales. No necesariamente, o sea, no es porque hay una estenosis, sino que es por el flujo sanguíneo que se produce a nivel de la válvula. ¿Se entiende, no es cierto? Es un fenómeno mecánico. Sí. Ya. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuánto tiempo más o menos tienen que estar tomándose los antiinflamatorios para que se produzca algún tipo de úlcera o algo así? Es variable. Se han reportado casos en que basta muchas veces con tomar 1 día, 2 días antiinflamatorios y tú ya puedes tener lesiones en el tubo digestivo. Por ejemplo, erosión. Y lo otro que es más complejo todavía es que algunos pacientes que tienen úlceras son totalmente asintomáticos, no necesariamente tienen el síndrome ulceroso típico. Tenemos el caso de este paciente. Yo creo que él probablemente tenía una úlcera previa. Acuérdate que tenía un factor importante que era el cigarrillo y este trabajo en el banco que de alguna manera es estrés. Entonces, el antiinflamatorio en los pacientes que tienen úlcera pueden activar rápidamente una úlcera tan rápido como 48 horas. En pacientes que tienen su úlcera, por decirlo así, asintomática, como dormida, ¿me entiendes? Lo pueden activar. Entonces, el uso de antiinflamatorios, independiente del tiempo que se consuma, puede desencadenar lesiones del tubo digestivo. Obviamente que es dosis dependiente, vale decir, mientras más antiinflamatorios tome, es mucho más probable que haga algunas lesiones y también depende del periodo de tiempo. Pero en algunos pacientes se han demostrado lesiones ya al día o 2 días de haber ingerido antiinflamatorios. Claro que no son úlceras, sino que pueden ser, por ejemplo, erosiones del estómago. Que yo les mostré en una diapositiva, no sé si en esta o en la clase anterior, me parece que en la anterior, que había un estómago lleno de sangre, o sea, de erosiones. A ver, déjame ver si lo encuentro acá. Profe, y eventualmente, por ejemplo, Acá, gente mira, con artritis, ¿cómo? gente que tiene que tomar antiinflamatorios, quizás no regularmente, pero sí de repente, ¿qué tendría que hacer para evitar como este tipo de úlcera? Habitualmente les dejamos protectores de la mucosa gástrica, sobre todo en los que usan en forma crónica, las pacientes de edad que tienen artritis reumatoide, habitualmente se les deja un protector gástrico que es el omeprazol. Y el omeprazol lo que hace es bloquear la secreción de ácido del estómago. Ya.
Esto es lo que yo te quería mostrar. Este paciente que tiene ahí lo vemos habitualmente cuando yo hago endoscopía los días lunes y viernes en el hospital. Hemorragia digestiva en pacientes añosos que están sometidos al uso antiinflamatorio. Viste que está lleno de erosiones. Estas no son úlceras, o son úlceras superficiales, digamos, pero no es la úlcera crónica que yo les acabo de mostrar. Y esta es por efecto de los antiinflamatorios. Que después, el próximo semestre, vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos por los que se produce esta alteración. ¿Estamos? Gracias. Ya, ahora vamos a seguir con otro caso clínico. Oye, qué bueno que no me cortaron internet. Háganme todas las preguntas, chicos, porque yo creo que con esta clase les quede todo claro. Ya. Vamos al caso clínico número 2. En realidad, yo todavía no les he presentado lo que tiene que ver con hígado, pero ya con esto quiero acercarme, porque es muy interesante. Aquí se trata de un paciente de 68 años, bebedor de alcohol desde su juventud. Antiguamente la gente tomaba más vino, ¿no es cierto? Ahora toman más licores pesados, strong. Bebedor desde su juventud, pero últimamente estaba ingiriendo 1 litro de vino por día. Este paciente consultó por presentar hematemesis, decaimiento y aumento de volumen abdominal. Miren, chicos, hematemesis. ¿Qué está traduciendo eso? A ver, cuéntenme. A ver, ¿alguien se atreve? Miren la diapositiva. Era como que tenía una hemorragia alta. Hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? Hematemesis, o sea, tuvo vómitos con sangre. ¿Pero qué antecedente tiene el paciente? Alcohólico. Alcohólico, ¿no? ¿Constanza? Ya. Sí. Sí, pues Constanza, alcohólico. Entonces, ¿qué te imaginas tú que puede tener este paciente en el contexto que él era bebedor de alcohol desde su juventud? Imagínate, de los 20 años. Y quizás Una cirrosis. una cirrosis hepática. ¿Y por qué se ve eso? Completamente, el argumento tuyo es muy factible porque el paciente además tiene aumento de volumen abdominal. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se llama? En términos semiológicos, ¿cómo? Asitis. Perfecto. El paciente tenía asitis. Ahí está el paciente, ¿ven? Miren, tiene asitis. ¿Qué más ven ustedes aquí? La Circulación lateral, circulación. ¿no es cierto? Que eso es por hipertensión portal. Y probablemente si uno lo mirara así desde frente, porque aquí está de perfil, probablemente vamos a ver que tiene totalmente disminuido el vello en la zona del pubis, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? En el examen físico de este paciente está consciente, ojo, desorientado, enflaquecido, con flapping y fetor. El flapping, a ver, yo se los puedo mostrar verdad que se los puedo mostrar. Tú le pones la mano aquí al paciente, ¿viste? Se pone la mano como un abanico. Haces esto y tu mano queda ahí, ¿no es cierto? Pero en el paciente que tiene encefalopatía hepática, que este compromiso de conciencia asociado al aumento del amonio en la sangre o en el cerebro, el paciente hace esto. ¿Se fijan? Yo le hago ahí. Miren. Ese es el flapping. Y el fetor es un olor que sale de la boca, digamos, característico de los pacientes con cirrosis hepática que tienen encefalopatía. Entonces, el hombre está desorientado porque hizo una encefalopatía hepática. Habitualmente, los pacientes que presentan hemorragia, cirróticos, les aumenta la cantidad de amonio, de sangre, ¿no es cierto?, que llega al intestino, por lo tanto se absorbe más la proteína, el hígado no es capaz de hacer ¿cómo se llama? Este metabolismo, y aumenta el amonio en el torrente sanguíneo, en el cerebro, y nos va a provocar lo que se llama encefalopatía. Entonces el paciente va a hablar lento, así como estoy hablando yo, va a aparecer este flapping, este fetor, y además puede haber un compromiso más serio todavía de conciencia. El pulso en la presión de este paciente, 100/60, taquicárdico,
estaba con ictericia, amarillito, ¿no es cierto? Pálido, ¿por qué? Porque había perdido sangre, hipertrofia parótida, ginecomastia, circulación colateral en el abdomen, ascitis y en las extremidades disminución de las masas musculares. Entonces, cuéntenme qué es lo que tiene el paciente y con eso vamos a terminar la clase. ¿Qué tiene nuestro paciente? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ya me lo dijeron. Alguien que me conteste. A ver. ¿Qué presenta el paciente? Cirrosis. Ya, cirrosis hepática. ¿Qué más? Otro diagnóstico. ¿Qué es lo que presentó? ¿Cuál fue su síntoma? A ver, mira. Hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva, ya, Constanza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tiene ese abdomen? A eso nosotros llamamos síndrome ascítico. ¿Ya? Entonces tiene cirrosis hepática, tiene una hemorragia digestiva alta, cirrosis hepática, síndrome ascítico. ¿Y qué otra cosa más puede tener este paciente? Otra cosa que ustedes todavía no conocen, pero es la encefalopatía hepática. Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica, que bueno, lamentablemente ustedes no están en el hospital, hacemos una anamnesis, ¿no es cierto? Hacemos antecedentes mórbidos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares, examen físico general, examen físico segmentario, y vamos a tener después la hipótesis diagnóstica. Entonces, lo que vamos a tener, primero que nada, los síndromes, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un síndrome ascítico, una hemorragia digestiva alta, una cirrosis hepática, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ir desglosando las alternativas. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Hemorragia digestiva alta, que eso fue el motivo de consulta, ¿no es cierto? Una cirrosis hepática, que le vamos a poner apellido alcohólica. Podríamos haber puesto también hipertensión portal, ¿no es cierto? Porque sangró de los varices y tiene esta ascitis. Podemos poner también desnutrición en los diagnósticos, porque acuérdense que el paciente estaba enflaquecido y con disminución de las masas musculares, y tenemos también el síndrome ascítico. O sea, en un mismo paciente, nosotros desde el punto de vista con la anamnesis y con el examen físico, podemos ir desglosando distintos diagnósticos y así se hace más fácil el enfrentamiento clínico del paciente. ¿Alguna duda? Porque terminamos esta clase. Yo, profe, los vólvulos que usted dijo, ¿se generan como espontáneamente o hay algún factor que...? Sí, hay factores predisponentes y probablemente esto tiene más relación con el pedículo o cómo está el intestino, digamos, adosado a todo el mesenterio. Por eso es tan frecuente en el sigmoide, porque acuérdate que el sigmoide es así. Entonces, de repente, esta volvulación me miras mi codo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto rota sobre sí mismo, así. Y al rotar sobre sí mismo es como, ay, no tengo ni loca en la casa. Bueno, pero tú me entiendes, ¿no es cierto? Sí. A ver, hagámoslo con este trapito. Qué bueno estar en la casa porque uno tiene de todo. Ya, si este es el intestino, acuérdate que el sigmoide va así. Al rotar esto sobre su eje pasa esto. ¿Y qué pasa ahí? Compresión. Es como si esto estuviera amarrado, te fijas, rota sobre su eje. Y ahí se aprieta. ¿Y qué ocurre ahí? Se aprieta tanto que vas a tener un compromiso de la vasculatura. Por lo tanto, es súper importante desvolvular. Y esto eventualmente se desvolvula metiendo aquí un colonoscopio y se tuerce así, y queda esto así. Esos son los vólvulos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, profe, es del caso. Cuéntame. No entiendo cómo se relaciona la hemorragia digestiva alta con la cirrosis. Ya. La cirrosis hepática, como el hígado, lo vamos a ver en la clase que viene, está sin función. Y yo les voy a explicar a ustedes de una forma bien para que entiendan cómo yo le explico a mis pacientes.
porque como ustedes están recién en semiología. El hígado, ¿no es cierto? Yo diría que es como una esponja. Con el tiempo, con la cirrosis hepática, esto se va transformando en algo duro, con mucha fibrosis. Y esa fibrosis hace que lo que llega al hígado, que viene de la sangre, de la vena porta, ¿no es cierto?, no entre con tanta facilidad al hígado, entonces se va provocando lo que se llama hipertensión portal y se va derivando la sangre hacia otros territorios. Y así se desarrolla a nivel del esófago los várices esofágicos. Y esos várices esofágicos se pueden romper y sangran. O sea, un paciente cirrótico con hipertensión portal, que nosotros vimos que tenía hipertensión portal, porque yo le mostré esta foto, ¿te acuerdas? Que aquí nosotros vemos que tiene circulación colateral. Pero este paciente que tiene circulación colateral también tiene varices en el esófago. Y esos varices en el esófago pueden eventualmente sangrar. Aquí tú tienes una diapositiva que muestra los varices en el esófago. Así como desarrolló circulación colateral y ascitis, aparecen estas venas tortuosas, dilatadas en el esófago y que pueden sangrar. Y esa es la causa de la hemorragia digestiva en este paciente. Ya. Muchas ¿Me gracias, entendiste profe. bien? Sí, entendí. Fernanda, ¿me entendiste bien? Perfecto. Sí. Esa es una consecuencia de la hipertensión portal. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Siempre que haya ascitis, ¿hay que asociarlo a hipertensión Caprina, portal? ¿no? Sí. Siempre que haya sí, se produce el fenómeno de hipertensión portal, sí. O ¿No sea, hay la ascitis como también, otras o sea, causas de ascitis? no, estamos hablando de paciente cirrótico. Existen numerosas causas de ascitis. La ascitis significa líquido en la cavidad peritoneal. ¿Por qué puede ocurrir líquido en la cavidad peritoneal? Las causas son múltiples. Una de las causas es la cirrosis hepática asociada a hipertensión portal. Pero si nosotros salimos, por ejemplo, de los pacientes cirróticos, nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes con ascitis porque tienen un cáncer con metástasis en el peritoneo, por darte un ejemplo. Podemos tener pacientes con ascitis porque tienen una desnutrición importante, por lo tanto, la albúmina está baja. Nosotros también podemos tener ascitis en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, en quienes aumenta mucho la presión hidrostática. También podemos tener ascitis. Podemos tener ascitis también en enfermedades como, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, donde también puede provocarse una disminución, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el síndrome nefrósico. El síndrome nefrósico que se caracteriza porque se pierden muchas proteínas por la orina, por lo tanto disminuye mucho la albúmina. Y junto al edema que ocurre facial, al edema de extremidades, estos pacientes también pueden tener ascitis. O sea, la ascitis puede ser una manifestación semiológica de muchas enfermedades, y dentro de ellas la cirrosis hepática, porque la cirrosis hepática también, el hígado no es capaz de producir albúmina suficiente, por lo tanto también disminuye la presión oncótica y puede también, además de la hipertensión portal, la hipoalbuminemia es capaz también de perpetuar la presencia de ascitis. Pero como te digo, la ascitis es por se puede producir por muchas enfermedades. También hay enfermedades infecciosas que producen ascitis. Por ejemplo, la tuberculosis del peritoneo también es capaz de producir ascitis. Y otras enfermedades que llamamos nosotros, como inmunológicas, como por ejemplo el lupus eritematoso. O sea, las causas de ascitis son múltiples, pero una de las causas más frecuentes que existe, además de la cirrosis hepática, son las causas neoplásicas, las causas tumorales. ¿Estamos? Ya, profe, muchas gracias. ¿Me entendiste bien? O sea, la Sí. ascitis es una manifestación de muchas enfermedades, así como el edema. ¿Alguna otra pregunta? Profe,
Ujú. ¿Cuáles serían como las causas más frecuentes del cambio en la mucosa que provoca la enfermedad inflamatoria intestinal? Lo habitual, lo más habitual que produce la enfermedad inflamatoria intestinal, primero para mencionarles, por favor, esto ni siquiera se lo voy a preguntar en una prueba. Hay dos enfermedades inflamatorias que vemos lejos con más frecuencia y son las que son, digamos, porque hay una que se llama indeterminada. Una es la enfermedad inflamatoria que se llama colitis ulcerosa, que es lejos la más frecuente en Chile. Y esa se caracteriza por lesiones que se producen del recto hacia arriba, o sea, del recto hacia el colon. Va como que de la parte perianal, o sea, del recto, digamos, va subiendo. ¿Te fijas? Y esa es una enfermedad que se produce en forma continua. Hay erosiones, heridas de la mucosa, que comprometen la mucosa y la submucosa, o sea, más superficial. ¿Estamos? Ese es un tipo de enfermedad inflamatoria. Entonces nosotros vamos a ver erosiones y placas de fibrina. Esa es la colitis ulcerosa. Pero hay otra enfermedad inflamatoria que se llama Crohn. Y el Crohn es distinto porque es como en parche. Compromete, ponte tú, el colon, o sea, el recto, de repente el colon transverso, de repente el intestino delgado, o sea, compromete todo el tubo digestivo. Y esa provoca úlceras, que son transmurales, o sea, afecta toda la pared del intestino, a diferencia de la colitis ulcerosa, que afecta solamente la mucosa y la submucosa, y que siempre es continua y solamente se limita al colon, a diferencia de la otra que te llamo yo el Crohn, que pueda afectar a cualquier área del tubo digestivo y en forma discontinua. ¿Alguna otra? ¿Te quedó claro, no? Sí. Ahora, acuérdate, erosiones son como heridas superficiales de la... A ver, más de alguno de ustedes ha tenido aftas en la boca, ¿no es cierto? Es algo similar, pero que se produce a nivel del colon. Las úlceras son más profundas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? No. Descansamos un ratito porque viene una tercera clase. Y con esa terminamos. Ya. A ver, pregúntale a tus compañeros. Sí, Sí, profe, profe. un Sí, break. profe. Sí. Ya, profe. ¿Break de cuánto? Unos 10 minutos. Perfecto. Listo. Nos vemos.